Hoy nos adentramos en un tema que está, redefiniendo nuestro futuro a marchas forzadas, la inteligencia artificial. Efectivamente. Y esa intensa carrera entre sus dos grandes polos, China y Silicon Valley, vamos a explorar cómo China ha emergido tan rápidamente como una superpotencia en IA. Y qué implicaciones tiene este nuevo orden mundial. Exacto. Para guiarnos en esta exploración, nos basaremos en las ideas y experiencias de Kai-Fu Lee, recogidas en su libro AI Superpowers. Lee no es un observador cualquiera, ¿eh? No. Es un inversor y una figura clave de la tecnología que ha trabajado en lo más alto tanto en Estados Unidos como en China. O sea, conoce los dos mundos desde dentro. Nuestra misión hoy es desentrañar un poco las claves de esta competición tecnológica, entender por qué el equilibrio de poder está cambiando y reflexionar sobre lo que esto supone para el empleo, la economía global y, en definitiva, para nuestras vidas. Y todo arranca, curiosamente, con una partida de un juego milenario. Vamos a meternos de lleno. Venga. El punto de inflexión que muchos señalan es mayo de 2017, que Yi, el campeón mundial de Go, un juego de una complejidad estratégica brutal, con más posiciones posibles que átomos en el universo, casi nada. Una barbaridad. Pues se enfrenta a AlphaGo, la inteligencia artificial desarrollada por Google DeepMind. Y el resultado fue, impactante. AlphaGo no solo ganó, sino que dominó a Yi de una manera que dejó al mundo boquiabierto. Para muchos en Occidente fue como la confirmación del liderazgo tecnológico de Silicon Valley. Claro. Pero en China la lectura fue muy diferente. Ya en 2016, la derrota del campeón coreano Lee Sedol ante AlphaGo, que la vieron unos 280 millones de chinos. Una pasada. Sí. Y había generado una enorme expectación. La partida contra Yi fue, digamos, la confirmación definitiva. El chispazo final. Totalmente. Se desató lo que Kai-Fu Lee llama el momento Sputnik de China en IA. Fue una especie de llamada de atención nacional, ¿no? Sí, un shock colectivo. El gobierno reaccionó lanzando un plan increíblemente ambicioso: convertirse en el líder mundial de la IA para 2030, con metas intermedias muy claras para 2020 y 2025. Ajá. Y el dinero, la pasta empezó a fluir a raudales. En 2017, por primera vez, la inversión de capital riesgo china en startups de IA superó a la estadounidense. ¡Ojo! Llegó a representar casi la mitad, un 48%, del total mundial. Una auténtica fiebre, vamos. Es fundamental entender que la tecnología detrás de AlphaGo, el Deep Learning o aprendizaje profundo, es lo que marca la diferencia aquí. No estamos hablando de IAs como Deep Blue de IBM. La que ganó a Kasparov al ajedrez. Exacto. Deep Blue usaba más bien la fuerza bruta computacional, reglas predefinidas para un entorno muy cerrado como el ajedrez. Sus aplicaciones fuera de ahí eran, limitadas. El Deep Learning es otra historia. Aprende de los datos de una forma mucho más parecida a como lo hacemos los humanos, y eso le permite abordar problemas del mundo real. Es un cambio cualitativo. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. El propio Kai-Fu Lee, que ya desarrollaba IA en los 80 y creó un programa que ganó a un campeón de Othello, reconoce que esto es un cambio de paradigma. Claro, el Deep Learning se inspira en las redes neuronales de nuestro cerebro. En vez de programar reglas explícitas del tipo si ves esto, haz aquello, que es como se hacía antes. Pues estos sistemas aprenden identificando patrones complejos en cantidades ingentes de datos. El ejemplo clásico es enseñar a una IA a reconocer gatos, ¿no? Sí. No le dices busca orejas puntiagudas y bigotes. Simplemente le muestras millones de fotos etiquetadas como gato o no gato y el algoritmo deduce por sí mismo las características relevantes. Aprende solo. El verdadero despegue práctico del Deep Learning se produjo, yo diría, alrededor de 2012. De repente la IA empezó a hacer cosas que parecían de ciencia ficción. Reconocer caras en fotos con una precisión asombrosa. Sí. Entender y transcribir lenguaje hablado. Evaluar la solvencia para conceder préstamos. Incluso ser el cerebro de los coches autónomos. Vamos, que la revolución de la IA, que siempre parecía estar a la vuelta de la esquina, para dentro de 5 años, como se decía. Sí, el eterno 5 años. Por fin había llegado de verdad. Estaba aquí. Había llegado.
Y aquí viene lo crucial, ¿no? Esta revolución no solo promete avances espectaculares en productividad y nuevas capacidades, Que los promete. sino que también trae consigo, y esto Lee lo advierte con mucha seriedad, la amenaza real de una disrupción laboral sin precedentes, una transformación mucho más rápida y profunda que las revoluciones industriales anteriores. Y aquí conectamos con uno de los argumentos centrales de Lee, que es fundamental para entender el ascenso chino. Él sostiene que hemos pasado de una era del descubrimiento en IA a una era de la implementación. La era del descubrimiento fue liderada por un grupo relativamente pequeño de investigadores de élite, ¿sabes? Concentrados sobre todo en Occidente, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, que lograron los avances conceptuales clave. Los pioneros. ¿Vale? ¿Y qué implica esta era de la implementación? Pues significa que el foco ya no está tanto en inventar nuevos algoritmos revolucionarios desde cero, que también se sigue haciendo, Pero el gran motor ahora es aplicar los avances ya existentes, como el Deep Learning. Lo que ya se sabe hacer. Exacto, para resolver problemas concretos y crear valor en el mundo real. Construir aplicaciones, servicios, optimizar procesos. Lee argumenta que para esta fase no necesitas necesariamente genios de la investigación pura, No solo genios. sino algo diferente. Ejércitos de ingenieros competentes, emprendedores con visión de mercado y buenos gestores de producto. Gente que sepa llevarlo a la práctica. Y esto me lleva a pensar. Y esta era de la implementación está intrínsecamente ligada a lo que podríamos llamar la era de los datos. Porque resulta que el rendimiento de los algoritmos de Deep Learning, una vez que la potencia de cálculo y el talento de ingeniería alcanzan un cierto umbral y ambos se están democratizando bastante, depende de manera crítica de un factor: la cantidad y la calidad de los datos con los que se entrenan. Los datos. Siempre los datos. Lee lo dice de forma muy gráfica: no hay mejor dato que más dato. O sea, un algoritmo menos sofisticado pero alimentado con una avalancha de datos puede superar fácilmente a uno brillante con datos escasos. Aquí está el kit de la cuestión, entonces. Según Lee, este cambio de paradigma de la investigación pura a la implementación basada en datos juega directamente a favor de China. Justo. Minimiza su desventaja histórica, menos investigadores de IA de primerísimo nivel mundial que Occidente tradicionalmente, y potencia al máximo sus fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Pues una cultura emprendedora extremadamente competitiva y sobre todo un acceso a volúmenes de datos, simplemente inimaginables en otros lugares. Vamos a verlas. Exploremos esas fortalezas. La primera son los emprendedores que Lee califica de gladiadores. Describe el ecosistema de startups chino no como un garaje idílico de Silicon Valley, ¿sabes? No. Sino como un coliseo romano. Es un entorno de competencia salvaje, brutal. La velocidad es absolutamente primordial. Todo va a 1000. Copiar modelos de negocio o funcionalidades del rival es una práctica común y aceptada, y las empresas luchan sin cuartel por cada punto de cuota de mercado. A cara de perro. Es un contraste muy marcado con Silicon Valley, donde, según Lee, se valora más la originalidad de la idea inicial. Copiar está mal visto, ¿no? Sí, está feo. Y a veces puede haber una cierta tendencia a la complacencia una vez que se alcanza el éxito. Lee sugiere que esta ferocidad china tiene raíces culturales. Menciona la idea tradicional de la copia como vía hacia la maestría, y también contextuales, forjada por una mentalidad de escasez durante décadas. Claro. El resultado es una generación de emprendedores increíblemente rápidos, pragmáticos, resistentes y muy trabajadores. Justo el perfil necesario para triunfar en esta era de la implementación. Lee pone el ejemplo de Wang Xing, el fundador de Meituan. Empezó copiando descaradamente modelos americanos, Facebook con Xiaomi, Twitter con Fanfu y Groupon con Meituan. El clonador le llamaban. Exacto. Pero mientras Groupon se estancó en Estados Unidos, Meituan no solo sobrevivió a la brutal guerra de los 1000 Groupons, llegó a haber más de 5000 clones compitiendo a la vez. 5000. ¡Qué locura! Sino que se convirtió en un gigante tecnológico que hoy vale decenas de miles de millones y ofrece muchísimos más servicios que el Groupon original. Aprendió, copió y superó al modelo. Y hay casos aún más extremos que ilustran esa competencia feroz, como la llamada Guerra 3Q entre la empresa de ciberseguridad Qiho 360 y el gigante Tencent. ¿Qué pasó ahí? Pues hablamos de tácticas como bloquear productos del rival,
campañas de desprestigio masivas en medios, acusaciones de espionaje, incluso software que desinstalaba el del competidor. Madre mía. Le menciona hasta redadas policiales supuestamente instigadas por una de las partes. Es un nivel de agresividad que sería impensable, yo creo, en la cultura empresarial de Silicon Valley. Aunque, ojo, le también matiza que esa ferocidad a veces roza o cruza líneas éticas y legales, lo cual genera sus propios riesgos, claro. Fascinante y aterrador a partes iguales, desde Nago. La segunda gran fortaleza, y quizás la más decisiva, el acceso a esos datos masivos. Esto está ligado a lo que Lee llama el universo alternativo de Internet, que se desarrolló en China. A partir de, digamos, 2013 o 2014, Internet en China dejó de ser principalmente un espejo de Silicon Valley. Dejó de copiar. Y empezó a innovar con modelos propios, sin equivalentes directos en Occidente. El ejemplo paradigmático es WeChat. No es solo una app de mensajería como WhatsApp, es una auténtica super app. Es todo en uno. Exacto. Integra chat, redes sociales, pagos móviles omnipresentes con los famosos códigos QR, pedir taxis, reservar citas médicas, comprar entradas de cine, pagar facturas, prácticamente todo. La vida entera pasa por WeChat. Casi. Y esta fusión del mundo online con el offline, lo que se conoce como O2O, online to offline, es decir, servicios que conectan una acción digital como pedir comida con una entrega física, genera una cantidad y variedad de datos sobre la vida cotidiana de cientos de millones de usuarios que, simplemente no existe en ningún otro lugar del planeta. Es lo que dice Lee. Como dice Lee, China se ha convertido en la Arabia Saudí de los datos. Tal cual. Y esta generación masiva de datos se ve impulsada por una filosofía empresarial que Lee llama Going Heavy. Ir a por todas. Podríamos traducir. ¿Qué significa eso exactamente? Pues significa que las empresas chinas no tienen miedo de invertir masivamente en operaciones logísticas complejas del mundo real. Por ejemplo, las grandes plataformas de entrega de comida como Meituan Dianping no solo conectan restaurantes y clientes, como hacen aquí muchas, sino que gestionan enormes flotas propias de repartidores en moto. Es un modelo mucho más intensivo en capital y operaciones que el de intermediarios más ligeros como Yelp o Grubhub en Estados Unidos en sus inicios. Hacen el trabajo sucio, digamos. Y se meten hasta el fondo. La adopción fulgurante de los pagos móviles es otra pieza clave de este puzzle de datos. Mientras en Occidente la infraestructura de tarjetas de crédito creó una fuerte inercia, nos costó cambiar. Sí, todavía usamos mucho la tarjeta. China dio un salto directo al móvil. Gracias a subsidios iniciales, la simplicidad de los códigos QR que adoptaron desde grandes comercios hasta vendedores ambulantes e incluso, mendigos, y la integración total en superapps como WeChat y Alipay, los pagos móviles se hicieron casi universales en muy pocos años. Es increíble. Lee cuenta una anécdota reveladora. Unos ladrones atracaron varias tiendas en Hangzhou y apenas consiguieron dinero en efectivo, porque casi todo el mundo pagaba con el móvil. Se quedaron sin botín. Exacto. Puede parecer trivial, pero ilustra la profundidad de la digitalización de la vida cotidiana y, por tanto, la ingente cantidad de datos transaccionales que se generan constantemente. Cada pago es un dato. Claro. Y la tercera pata de este trípode de ventajas es el apoyo decidido y proactivo del gobierno. Ya mencionamos el Plan Nacional de IA de 2017. Sí. Pero también está la iniciativa de Emprendimiento e Innovación Masivos de 2014. El gobierno no solo fija objetivos ambiciosos, sino que canaliza enormes cantidades de recursos a través de fondos guía. ¿Qué son esos fondos? Son fondos públicos que incentivan la inversión privada en sectores tecnológicos estratégicos como la IA. Ponen dinero para atraer más dinero privado. Entiendo. Y además se da una competencia feroz entre ciudades y provincias para atraer talento y empresas de IA, ¿verdad? Sí. Los alcaldes ofrecen subsidios generosos. Crean zonas experimentales para probar tecnologías como rutas para camiones autónomos, reconocimiento facial en el transporte público o los llamados cerebros urbanos. ¿Cerebros urbanos? Sí, sistemas de IA que usan datos para optimizar el tráfico en tiempo real, por ejemplo. Suena impresionante, pero ¿no advierte Lee también sobre los posibles riesgos de una planificación tan centralizada?
¿O la posibilidad de que genere ineficiencias, duplicidades? Sí, Lee reconoce que este enfoque tan dirigido puede llevar a inversiones redundantes o ineficientes en algunos casos. No todo es perfecto. Claro. Sin embargo, su argumento principal es que en la era de la implementación, esta cultura tecnoutilitaria, que prioriza la aplicación rápida y la escala, incluso a costa de cierta ineficiencia inicial. Aunque se malgaste algo. Exacto. Resulta ser más efectiva para acelerar el ciclo de adopción de la IA, generar aún más datos y crear ese círculo virtuoso de mejora. Contrasta esto con el enfoque más de laissez-faire, de dejar hacer, y los debates sobre recortes en investigación básica que a veces se dan en Estados Unidos. Entendido. Entonces, tenemos gladiadores empresariales, océanos de datos y un gobierno empujando con fuerza. El cóctel perfecto para la era de la implementación. Pero todo esto tiene un lado oscuro, ¿verdad? Hablemos del impacto en el empleo y la desigualdad, que es una de las grandes preocupaciones de Lee. Efectivamente. Y las predicciones de Lee son bastante, impactantes. Estima que la IA, tal como la conocemos hoy, tiene el potencial técnico para automatizar tareas que hoy realizan entre el 40 y el 50% de los trabajadores en Estados Unidos. La mitad. Casi la mitad. Y esto podría ocurrir en un plazo relativamente corto, de 15 a 25 años, mucho más rápido que las transiciones tecnológicas del pasado. ¿Y por qué tan rápido y tan profundo? ¿Qué diferencia a la IA de, la revolución industrial o la llegada de los ordenadores? La diferencia clave es doble, según Lee. Primero, la IA no solo afecta al trabajo físico repetitivo, como hizo la automatización industrial. Robots en fábricas. Exacto, sino que también impacta de lleno en el trabajo cognitivo rutinario. Tareas de análisis, clasificación, predicción, muchas labores de oficina que hacemos hoy. Y segundo, la IA no necesariamente descalifica tareas para crear otros empleos de menor cualificación que requieran interacción humana, como ocurrió en parte con la industrialización. En muchos casos, la IA directamente reemplaza tareas completas. Las elimina. Sí, tareas que pueden ser optimizadas mediante datos y algoritmos, especialmente aquellas que no requieren empatía, creatividad compleja o interacción social profunda. Y aquí Lee hace una advertencia que creo que a menudo se nos escapa o no queremos ver. Los trabajadores de cuello blanco. Los de oficina. Administrativos, analistas, gestores, incluso profesiones como radiólogos o asistentes legales. Podrían ser de los primeros y más afectados a gran escala. Parece contraintuitivo, ¿no? Siempre pensamos en los robots quitando trabajos manuales. Sí, pero la lógica es aplastante si lo piensas. Desplegar un nuevo software o algoritmo de IA a nivel global es infinitamente más rápido y barato que construir y desplegar millones de robots físicos complejos para automatizar fábricas o tareas manuales. Claro, es solo software. Piensa en ello. Un algoritmo de IA es para un trabajador de oficina que procesa información lo que un tractor fue para un agricultor. Puede multiplicar la productividad de forma radical o, directamente, hacer el trabajo. Es mucho más fácil de escalar. Además de la amenaza al empleo, Lee señala otro gran riesgo: la concentración extrema de riqueza y poder. La IA, por su naturaleza, tiende a crear monopolios u oligopolios. Exacto. Ese ciclo virtuoso que mencionamos antes, más datos llevan a un mejor producto, que atrae a más usuarios, que generan aún más datos, crea una ventaja competitiva casi insuperable para las empresas que ya son líderes. Es el efecto Mateo, ¿no? El que tiene se le dará más. Totalmente. Esto favorece enormemente a los que Lee llama los 7 gigantes de la era de la IA. Google, Facebook, Meta, Amazon y Microsoft en Estados Unidos. Los GAFAM. Y Baidu, Alibaba y Tencent, las BAT en China. La riqueza generada por la IA tiende a acumularse masivamente en estas pocas empresas y sus accionistas. Y esto dispara la desigualdad en dos frentes, ¿no? Por un lado, una brecha creciente entre los países líderes en IA, básicamente Estados Unidos y China, y el resto del mundo. Que se queda atrás. Y por otro, una mayor desigualdad dentro de esos propios países ricos, entre los que se benefician de la IA y los que son desplazados. Lee cita una previsión de PwC que estima que para 2030 la IA podría añadir unos 15,7 billones americanos, trillions, de dólares al PIB mundial. Una cifra astronómica. Pero de esa cantidad, ojo, China capturaría 7 billones, mientras que Norteamérica se llevaría 3,7 billones. El resto del mundo,
muy, muy rezagado. Se reparte muy desigualmente. Ante este panorama de posible desempleo masivo y desigualdad galopante, empiezan a surgir debates sobre posibles soluciones, claro. Lógico. Se habla de reentrenar masivamente a los trabajadores, de reducir la jornada laboral y una propuesta que gana cada vez más tracción es la Renta Básica Universal, o RBV. La idea de dar a cada ciudadano un ingreso fijo garantizado por el Estado, sin condiciones. Exacto. Pero Lee, aunque no descarta la RBU del todo, se muestra escéptico sobre si es la solución completa o incluso la más deseable. Y aquí es donde su perspectiva da un giro muy personal y humano, ¿verdad? Es una parte muy potente del libro. Sí, y es una parte fundamental de su mensaje final. Lee cuenta de forma muy conmovedora cómo un diagnóstico de linfoma en estadio 4 le obligó a parar en seco y reevaluar toda su vida. Tuvo que replanteárselo todo. Él mismo se describe como una máquina de optimizar impacto, ¿sabes? Totalmente obsesionado con el trabajo, los logros, la eficiencia, un workaholic de manual, vamos. Sí. La enfermedad le hizo redescubrir el valor de las cosas que había descuidado, la conexión humana, el tiempo con su familia, el amor, la compasión, cosas que no se miden en KPIs. Y esa experiencia personal tan dura le llevó a una reflexión clave sobre la IA. Se dio cuenta de que, aunque la IA puede llegar a hacer casi cualquier tarea analítica o de optimización mejor que nosotros, Y probablemente lo hará. hay algo esencialmente humano que las máquinas no pueden replicar. No pueden amar, no sienten compasión, no tienen empatía. Exacto. AlphaGo ganó magistralmente al Go, recuerda Lee, pero no sintió la alegría de la victoria, no quiso abrazar a su equipo humano, no apreció la belleza intrínseca del juego. Era solo cálculo. No sintió nada. A partir de esta realización, Lee propone una visión para afrontar el futuro de la IA que va más allá de la mera compensación económica, de dar dinero y ya está. Su idea central es usar la inmensa riqueza que generará la IA no solo para paliar el desempleo, Que habrá que hacerlo. sino para fomentar activamente aquello que nos define como humanos y que las máquinas no pueden hacer. Habla de buscar una simbiosis humano-IA. ¿Qué significa exactamente esa simbiosis en la práctica? Suena bien, pero ¿cómo se aterriza? Significa diseñar un futuro donde humanos y máquinas trabajen juntos, cada uno aportando lo que mejor sabe hacer. La IA se encargaría de las tareas de optimización, análisis de datos, predicción, automatización, todo lo que es mecánico o basado en patrones. Lo pesado, lo rutinario. Eso es, liberando a los humanos para centrarnos en lo que requiere inteligencia social y emocional. La compasión, la creatividad, el pensamiento estratégico complejo, la comunicación interpersonal, el cuidado. El toque humano. Exacto. Piensa, por ejemplo, en el cuidado de personas mayores. La IA podría ayudar monitorizando constantes vitales, gestionando medicación, optimizando horarios. Herramientas de apoyo. Es irreemplazable. Y quizá, con la IA haciéndose cargo de lo rutinario, hasta más valiosa. Y en lugar de conformarse con una renta básica universal sin más, que puede sonar un poco a mantener a la gente pasiva. A aparcarla, sí. Propone algo más proactivo, un estipendio de inversión social. ¿En qué consiste? La idea es crear un mecanismo financiado con la riqueza generada por la IA que recompense económicamente a las personas por dedicar tiempo a actividades que tienen un gran valor para la sociedad, Un valor real. pero que el mercado laboral tradicional a menudo infravalora o no remunera directamente. Hablamos de cuidar a niños o ancianos, hacer voluntariado, participar en la comunidad, dedicarse a la creación artística o cultural, formarse continuamente. Cosas que enriquecen la sociedad. Exacto. Sería una forma de usar los dividendos de la IA para revalorizar y fomentar activamente el trabajo centrado en las personas y en el bien común. No solo dar dinero, sino incentivar un tipo de contribución diferente. Es una visión poderosa, la verdad. No se trata solo de mitigar los daños de la automatización, sino de aprovechar la IA para construir una sociedad que ponga más énfasis quizás en la conexión humana, en el servicio, en la compasión. Exactamente. Es un llamado a no ser meros espectadores pasivos de la revolución tecnológica, sino a tomar decisiones conscientes sobre qué tipo de futuro queremos construir con estas herramientas tan potentes que estamos creando. El volante todavía lo tenemos nosotros, al menos de momento. De datos masivos, una cultura emprendedora hipercompetitiva. Y un fuerte respaldo gubernamental. Sí, la tormenta perfecta para la IA actual. Hemos visto cómo la transición clave a la era de la implementación ha cambiado las reglas del juego, favoreciendo ese modelo. Y hemos confrontado las serias advertencias de Lee sobre el potencial disruptivo de la IA en el empleo, afectando no solo al trabajo manual, sino también, y quizás de forma inminente, al trabajo de cuello blanco.
y el enorme riesgo de una desigualdad sin precedentes si no actuamos. Pero quizás el mensaje más importante que nos deja Kai-Fu Lee es que el futuro no lo dicta únicamente los algoritmos, depende en última instancia de las elecciones humanas que hagamos, de los valores que decidamos priorizar como sociedad. La IA nos brinda una oportunidad histórica. Podemos usarla simplemente para maximizar la eficiencia y la riqueza, concentrada en pocos sitios. O podemos aprovecharla para construir un mundo que valore más profundamente lo que nos hace humanos. Y nos deja con una pregunta abierta, ¿no? Para seguir pensando. Si la IA se encarga cada vez más de las tareas rutinarias, optimizables, basadas en datos, ¿qué habilidades o actividades genuinamente humanas, quizás algunas que hoy ni siquiera consideramos trabajo, podrían adquirir un valor y un propósito inesperados en ese futuro? Más allá de la empatía o la creatividad que ya las hemos mencionado, ¿qué definirá nuestro sentido colectivo e individual cuando las máquinas hagan gran parte de lo mecánico y predecible? ¿Qué nos quedará por hacer que sea valioso? Cuadernos de conversaciones.